Buenas tardes, estudiantes. En esta sección vamos a continuar resolviendo ecuaciones trigonométricas de dos maneras. Por ejemplo, en los primeros ejercicios vamos a primero utilizar identidades para simplificar la ecuación. Entonces, ya en la segunda parte de la lección vamos a resolver ecuaciones trigonométricas en las que los términos contienen múltiplos de ángulos. Vamos a ver de qué se trata esta primera y segunda parte, ¿verdad? Nada, vamos a profundizar un poco más en ese conocimiento de cómo resolver ecuaciones trigonométricas. De eso se trata la clase de hoy. Y hoy comenzamos con el siguiente ejercicio. Por ejemplo, en el primero tenemos 1 más seno del ángulo es igual a 2 por coseno cuadrado del ángulo. Bueno, observen este caso. Nosotros tenemos tal ecuación y fíjense que lo que nosotros tenemos aquí, coseno cuadrado del ángulo, y aquí un seno, ¿verdad? Nosotros lo que podemos hacer es utilizar la identidad pitagórica, por ejemplo, en este caso de coseno cuadrado, para entonces escribir, por ejemplo, en vez de coseno cuadrado, nosotros sabemos que coseno cuadrado es que 1 menos seno cuadrado. Observen que ahora la ecuación está escrita en términos, solamente en términos de seno del ángulo. Por ejemplo, distribuimos aquí y obtenemos 1 más seno del ángulo es igual a 2 menos 2 seno cuadrado. ¿Ok? Y ahora lo que podemos hacer es reescribir todos estos términos o pasarlos a un lado de la ecuación. Por ejemplo, este lo pasamos hacia el otro lado, sería entonces positivo 2 seno cuadrado de tal cosa, ¿verdad? Ahora tenemos este seno del ángulo y vamos a tener este 1, este negativo 2, ¿ok? Y todo esto es igual a 0, ¿ok? Muy bien. Y observen que aquí entonces estos dos se combinan y nos da igual a negativo 1. ¿Ok? O sea, este 1 menos este 2 es igual a negativo 1. Y aquí, como ustedes pueden apreciar, esta ecuación es de tipo cuadrático. Es una ecuación de tipo cuadrático. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a resolver ahora es lo siguiente. Fíjense, esto es equivalente a nosotros, por ejemplo, resolver tal cosa, ¿ok? O sea, primero tenemos que, para resolver esta ecuación, tenemos que factorizar el lado izquierdo. Y para factorizar el lado izquierdo es lo mismo que factorizar este trinomio cuadrático, ¿ok? Bueno, sabemos que el método que vamos a utilizar es el método de agrupación. Entonces, donde el primer paso es encontrar el número de agrupación, este es A por C, donde A es igual a 2, donde C es igual a negativo 1, por lo tanto esto es negativo 2. Y ahora, en el 2, ¿qué tenemos? Por ejemplo, vamos a
nosotros resolver lo siguiente, encontrar qué par de números multiplicados me dan al número de agrupación, pero sumados me dan a lo que es B, que en este caso es 1. ¿Ok? Muy bien, en este caso nosotros tenemos que sería ¿cuál? Sería, por ejemplo, 2 multiplicado por negativo 1 es que negativo 2. Ahora, 2 menos 1 es 1. ¿Ok? Ahora, en el tercer paso tenemos 2x cuadrado más 1x menos 1. ¿Ok? Ahora tenemos 2x. Este término ahora pasa a ser, por ejemplo, 2x menos 1x y luego negativo 1. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos un factor común, ese es el cuarto paso. Ahora queremos agrupar. Cuando agrupamos tenemos 2x y luego sería x más 1. Y luego negativo, ¿de qué? De tal cosa. Entonces, observen, tenemos ese término. Entonces, este término lo vamos a factorizar. Y lo que nos queda viene siendo ¿qué? 2x menos 1. Esta factorización, esta x la vamos a reemplazar por lo que es seno del ángulo. O sea, utilizamos aquella factorización para traerla aquí. Por ejemplo, esta expresión, el lado izquierdo de esta ecuación, ahora es seno del ángulo más 1, 2, seno del ángulo menos 1. Fíjense que aquí tenemos dos factores que multiplicados, ¿verdad? Dan igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí tenemos una ecuación. Seno más 1 es igual a 0 o, por ejemplo, 2 seno del ángulo menos 1 es igual a 0. De aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que llegamos a la ecuación trigonométrica básica. Seno del ángulo es igual a negativo 1. Donde nosotros sabemos que de acuerdo al círculo unitario, nosotros podemos tener este círculo unitario aquí, el negativo 1, si es en seno, sería ¿qué? Y, ¿verdad? O sea, y igual a negativo 1. Por lo tanto, tenemos que esta recta horizontal. ¿Ok? Por lo tanto, este ángulo que se forma aquí viene siendo el ángulo de 3pi medio. ¿Ok? Ahora, en la segunda ecuación tenemos lo siguiente. Observen, este 1 pasa hacia el otro lado. Sería entonces 2 seno de tanto más 1. Se divide entre 2 y entonces tenemos que esto es el seno de 1/2. Esta ecuación ya nosotros la habíamos resuelto en la clase pasada. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, ustedes tienen el círculo unitario y tenemos, por ejemplo, que y es igual a 1/2 en este nivel, ¿verdad? Pero estos puntos van a representar ahora, este primer ángulo representa, vamos a escribirle aquí que es el segundo ángulo, representa, por ejemplo, pi sextos. Y este otro ángulo, acá, vamos a escribirlo en rojo, representa 5pi sextos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos tres ángulos básicos. Tenemos, por ejemplo, 3pi medio, tenemos pi sexto y 5pi sexto en cada uno de estos puntos terminales o puntos solución. ¿Qué sucede? Si nosotros damos una vuelta, ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor, una vuelta completa, encontramos otra solución. Entonces,
una vez entendido eso, lo que nosotros podemos hacer es escribir la solución general de esta ecuación. Por ejemplo, que sería la siguiente. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que el ángulo va a ser igual a nuestra primera opción, por ejemplo, es tener 3 pi medios más cualquier vuelta y escribimos eso de esta manera, 2k por x, por pi, ¿verdad? Ahora, la otra opción podría ser pi sexto más una vuelta en cualquier dirección, ¿verdad? O tantas vueltas en cualquier dirección. Una vuelta del círculo unitario estamos hablando, ¿verdad? Entonces, 5 pi sexto más 2k por pi. Fíjense que acá decimos que k es cualquier entero, ¿ok? Y esta sería entonces la solución general, estudiantes. Observen ese caso. Muy bien. Bueno, vamos entonces para el próximo ejercicio. Observen este próximo. Queremos de nuevo lo mismo, vamos a resolver la ecuación y queremos encontrar todas sus soluciones, o sea, la solución general. Estas expresiones consideran todas las soluciones de la ecuación. Bueno, fíjense, tenemos aquí seno de 2 el ángulo menos coseno del ángulo es igual a 0. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo ustedes resuelven esta ecuación? ¿Qué se les ocurre? Habíamos comentado que nosotros podríamos utilizar identidades, ¿verdad? Fíjense que en este caso tenemos un seno de doble ángulo, por lo tanto, podemos reescribir este doble ángulo con su fórmula, ¿verdad? De doble ángulo, que es seno de doble ángulo es igual al 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo. Ahora, restamos coseno y esto es igual a 0. Ahora, observen que en estos dos términos hay un factor común que viene siendo coseno del ángulo. Lo podemos factorizar utilizando factorización común. Y ahora tenemos tal cosa, ¿verdad? Tenemos tal cosa, muy bien. Bueno, observen, de aquí tenemos dos ecuaciones trigonométricas básicas. Coseno del ángulo es igual a 0 o 2 seno del ángulo menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Fíjense que de aquí nosotros tenemos que seno del ángulo es igual a positivo 1/2. Ya nosotros sabemos que esta solución prácticamente viene siendo ¿cuál? Viene siendo estas de aquí, ¿ok? Ya esa ecuación la hemos resuelto varias veces. Ahora, observen lo siguiente. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Fíjense, ¿para qué ángulo coseno de ese ángulo es igual a 0? Bueno, vamos a pensar. Si vamos al círculo unitario, nosotros tenemos que coseno del ángulo es igual a 0. Eso es, por ejemplo, los valores cuando x es igual a 0, ¿verdad? Por ejemplo, uno viene siendo aquí en este punto en pi medio y el otro es en 3 pi medio. O sea que hay dos ángulos básicos, ¿verdad? Uno es pi medio y el otro es
3 pi medios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos escribir 3 pi medios. Pero fíjense que si yo, por ejemplo, estoy localizado en este punto terminal correspondiente a pi medio y yo me muevo media vuelta, ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor, voy entonces a encontrar esta solución asociada a 3 pi medio. Y eso siempre va a ocurrir. No importa cuántas medias vueltas yo dé hacia a favor de las manecillas del reloj o en contra, yo voy a encontrar dos posibles soluciones, o la misma solución de donde yo partí, o si no, esta otra solución. Quiere decir que nos basta con utilizar esta, ¿verdad? Fíjense que ahora yo voy a escribir aquí que esto es pi medio más media vuelta. Bueno, cualquier número de medias vueltas. Por eso escribo aquí, en vez de 2k pi, escribo solamente pi, ¿verdad? Recuerden que pi es media vuelta en círculo unitario. Muy bien. Entonces tenemos esa solución general para esta ecuación. ¿Ok? Bueno, corroboren. Por favor, copien el ejercicio. Vamos para el próximo. Bueno, observen el próximo. Vamos a borrar todo esto. Bueno, en este caso vamos a tener coseno del ángulo más 1 es igual a seno del ángulo. ¿Cómo ustedes, ¿verdad? ¿Qué acercamiento ustedes utilizarían o cómo ustedes, ¿verdad? Pueden resolver esta ecuación? ¿Qué nosotros deberíamos de hacer? Bueno, para esta ecuación tenemos que tener un poco más de creatividad, tenemos que ponernos algo creativos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, observen esto. Yo lo que voy a hacer es elevar ambos lados al cuadrado. Y algunas veces eso resulta. Vamos a ver si en esta ocasión eso resulta. ¿Ok? Esto es un binomio elevado al cuadrado. Por lo tanto, utilizo el caso especial. ¿Se acuerdan del caso especial? Por ejemplo, a más b elevado al cuadrado, esto es el primero al cuadrado más 2 veces por el producto de ambos más el segundo al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, el primero al cuadrado es coseno cuadrado del ángulo. Ahora, más 2 veces el producto de ambos, 1 por coseno es coseno. Ahora, más 1 cuadrado. 1 cuadrado es simplemente 1. Ahora, en el otro lado tenemos seno cuadrado del ángulo. ¿Ok? Ahora, observen que esta ecuación está escrita en términos de coseno y este seno, pero este seno es cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es que este seno cuadrado lo podemos reemplazar, de acuerdo en la identidad pitagórica, por 1 menos coseno cuadrado. Ahora la ecuación está toda escrita en términos de coseno. Wilmer, saludos. Y eso es lo que tenemos. Observen, en este caso, fíjense que lo que vamos a hacer es pasar este término hacia el lado izquierdo y vamos a combinar términos. Por ejemplo, observen, sería 1, si pasamos este sumando, ya tendríamos que 2 copias de coseno cuadrado, por lo tanto sería 2. 2 copias de coseno cuadrado. Ahora, aquí voy a tener 2 coseno del ángulo y luego estos unos se cancelan, tienen el mismo signo y están en ambos lados. Por lo tanto, se cancelan, ¿ok? Vamos a cancelarlo. Aquí, por ejemplo, cancelo y cancelo. Y me queda que todo esto es igual a 0. Observen la ecuación.
Ahora es mucho más claro lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer ahora sería 2 es factorizar, ¿verdad? 2 coseno, ese es el factor, ese es el máximo común divisor, ¿verdad? 2 coseno del ángulo. ¿Qué nos quedó en el primer término? Simplemente coseno del ángulo. Ahora, en el segundo término, ¿qué nos quedó? Más 1. Y esto es igual a 0. De aquí salen 2 ecuaciones. Una ecuación es coseno del ángulo es igual a 0. Eso es una ecuación trigonométrica básica. Ya nosotros la hemos resuelto varias veces en esta clase, ¿verdad? Por lo tanto, observen que un ángulo en la cual el coseno del ángulo es igual a 0 es el siguiente, por ejemplo. Es este y este. O sea, estamos hablando de, el primer ángulo es pi medios. El segundo ángulo es ¿cuál? 3 pi medios, ¿verdad? Para esos dos ángulos tenemos que la función de coseno es igual a 0. Ahora bien, observen, si nosotros no estamos localizados aquí en pi medio y nos movemos media vuelta, ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor, llegamos a esta solución asociada con 3 pi medios. Por lo tanto, en realidad la única solución básica es pi medio y a partir de pi medio nosotros podríamos dar cuantas medias vueltas en cualquiera de las dos orientaciones para entonces considerar esta solución o esta misma solución, ¿ok? Y esa es la idea. Bueno, ya tenemos este lado hecho. Ahora bien, la otra opción sería que el coseno del ángulo más 1 es igual a 0. Bueno, esto es equivalente a nosotros decir que el coseno del ángulo sea igual a negativo 1. Si vamos al círculo unitario, recuerden que coseno tiene que ver con x, ¿ok? Con la variable de x o la variable del eje horizontal. Observen que aquí tenemos que negativo 1, por lo tanto, la recta vertical va a ser esta. X es igual a negativo 1, ¿ok? O sea, el punto de intersección es esta. ¿Qué ángulo nosotros tenemos? Pues tenemos este ángulo que viene siendo, por ejemplo, vamos a tener aquí pi, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense que ahora podemos ir y copiar o escribir la solución general. La solución general viene siendo, por ejemplo, tenemos un ángulo básico de 1 medio donde vamos a añadirle o vamos a poder dar cualquier número de medias vueltas, ¿ok? Para obtener todas las soluciones asociadas a esta ecuación básica. Y la otra sería, por ejemplo, pi, ese es el ángulo básico. Ahora, más cada vez que yo doy una vuelta, ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj, una vuelta completa en el círculo unitario, voy a obtener otra solución a esta ecuación y por lo tanto a esta ecuación. Por lo tanto, aquí voy a tener que pi más 2 vueltas, pero ¿cuántas vueltas? Bueno, cualesquiera, ¿verdad? Y en cualquier dirección. Tenemos que aquí k es un entero, ¿ok? Y esa es la solución a este problema, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar al próximo ejercicio. Si tienen dudas o preguntas, pueden hacer las intervenciones que ustedes deseen. ¿Ok? Saludos, Priscila. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Entonces, pues nada, vamos entonces a el cuarto ejercicio. Observen lo siguiente.
Muy bien. Bueno, en este caso, nosotros queremos resolver esta ecuación. Queremos encontrar todos los valores de x en la cual esta función es igual a esta función, a coseno. ¿Ok? Bueno, hay dos maneras sencillas de hacer este ejercicio. ¿Ok? Una es algebraica, la otra es gráfica. Observen, en este caso, lo que nosotros podemos hacer es dividir esta función, ambos lados de la ecuación, disculpen, no función, ambos lados de la ecuación lo podemos dividir por coseno, ¿ok? Observen que aquí esto es igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? Pero seno sobre coseno, utilizando una identidad, sabemos que es tangente del ángulo, ¿verdad? Ahora la pregunta es que, ¿para qué valores de x tangente de ese valor o de esos valores es igual a 1? ¿Ok? Si nosotros vamos al círculo unitario, nosotros tenemos lo siguiente. Observen, hay 4 puntos importantes. Por ejemplo, está este punto, está este punto, está este punto y está este punto, ¿verdad? Estas coordenadas son raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ambas son positivas, ¿verdad? Tenemos que esta es raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esta es positiva, esta es negativa. Vamos a otro marcador. En este caso, esta es raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. En este caso tenemos positivo raíz cuadrada de 2 sobre 2, negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y tenemos eso, ¿verdad? Fíjense que nosotros sabemos que la tangente viene siendo ¿qué? En este caso, seno sobre coseno, o sea, la coordenada de y sobre la coordenada en x, ¿verdad? Observen que en el segundo cuadrante, la tangente asociada a este ángulo viene siendo ¿qué? Negativa, ¿ok? O sea, en este caso tenemos que la tangente asociada a ese ángulo es igual a negativo 1. ¿Por qué? Porque en esa división uno es positivo y otro es negativo, ¿verdad? En este caso también, en el cuarto cuadrante, nosotros tenemos que la tangente asociada a ese ángulo de este punto terminal es igual a negativo 1. Por lo tanto, esos puntos los vamos a ¿qué? A descartar, ¿verdad? Nosotros no queremos negativo 1. Nosotros queremos, por ejemplo, nosotros queremos que ambos sean positivos. Fíjense que en el tercer cuadrante, aquí, tenemos que la tangente de este ángulo es positivo 1, porque ambos son negativos, ¿verdad? En división, signos iguales es positivo, ¿verdad? Y en este cuadrante también, en el primero, tenemos que la tangente de ese ángulo es positivo 1. Bueno, ¿cuáles son los ángulos asociados a esos puntos terminales? Ya ustedes los conocen, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el primer ángulo viene siendo ¿qué? Pi cuarto. Y en este caso, viene siendo ¿qué? Si llegamos aquí a pi, esto es 4pi sobre 4. Por lo tanto, 1 más sería ¿qué? 5pi cuartos. Ahora bien, observen lo siguiente. Si nosotros estamos localizados aquí en este punto y nosotros damos media vuelta, o sea, nos movemos pi unidades, que es media vuelta, ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj, vamos a obtener que otra solución de la ecuación, ¿ok? Por lo tanto, vamos a utilizar este ángulo como nuestro ángulo base y a partir de este ángulo nos vamos a mover media vuelta ¿verdad? Cualquier cantidad de media vueltas para entonces llegar o aquí mispito o aquí y estar entre estos dos puntos que son los puntos de solución. Quiere decir que en este caso, ¿verdad? Nosotros decimos que la solución general viene siendo pi sobre 4 más media vuelta, ¿verdad? Pero ¿cuántas medias vueltas? Bueno, cuantas ustedes quieran. ¿Ok? Decimos aquí que K es
qué lindo, es cualquier número, eh, es cualquier número entero, ¿ok? ¿Qué viene siendo cualquier número entero? Entonces, esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? La manera un poco de algebraica y viendo este diagrama, este del círculo unitario. La otra manera de hacerlo es, por ejemplo, la manera gráfica. Observen lo siguiente. Una manera de resolver ecuaciones trigonométricas viene siendo la manera gráfica. Fíjense de este caso. Vamos a colocar ahora Desmos. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que al igual que como nosotros resolvíamos ecuaciones más ¿verdad? elaboradas, con términos que serían un tanto complejos, ¿verdad? Fíjense, ustedes lo pueden hacer de igual manera. Siempre tienen que igualar lado izquierdo, igualándolo ¿a qué? Al lado derecho. Ustedes escriben la ecuación. No, así no es, disculpen, estudiantes. Lo que vamos a hacer es, van a escribir y es igual a la expresión del lado izquierdo. Ahora, van a tener y es igual a la expresión de el lado derecho. Observen, esto nosotros lo podemos tener en una ventana. Por ejemplo, vamos a estudiar este caso de 0 a 2pi, si les parece. En este caso, fíjense que de 0 a 2pi, ¿dónde nosotros vamos a tener estas soluciones? Bueno, donde quiera que ocurran ¿qué? Intersecciones. Tenemos intersecciones aquí y aquí. ¿Se fijan? Y es lo que nosotros habíamos encontrado. Fíjense, pi cuarto, Desmos es una aplicación tan genial, tan excelente, que hasta le da el valor exacto, ¿verdad? Simbólico. Pi sobre 4 y 5pi sobre 4, que fue exactamente lo que nosotros obtuvimos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues nada, ya tenemos eso adelantado, aunque estos serían los números básicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si ahora nos movemos para el próximo ejercicio? ¿Dudas o preguntas? Vamos entonces a regresar a la pizarra y vamos a movernos hacia el otro ejercicio. Ya hicimos vamos para el 5 ahora. Muy bien. Bueno, fíjense de el 5, por ejemplo, tenemos 2 seno de 3 el ángulo, ¿verdad? Y todo esto es igual a 0. Bueno, en la clase pasada nosotros trabajamos con coseno de un triple ángulo, lo podríamos llamar así si deseamos, ¿verdad? En esta ocasión nosotros no vamos a expandir utilizar cualquier fórmula para encontrar una fórmula para seno de 3 por el ángulo, ¿verdad? Fíjense lo que vamos a hacer en este caso. Lo que vamos a hacer de inmediato es lo siguiente. Observen. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir esta ecuación de esta manera. Yo voy a escribir en vez de tener 3 por el ángulo, yo voy a escribir aquí otro ángulo, seno de tal ángulo. ¿Ok? Y esto es igual a 0. ¿Ok? Claro, que aquí lo que yo estoy asumiendo es que este ángulo, ¿verdad? Es igual a ¿qué? A 3 por el ángulo original, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar las soluciones asociadas a esta ecuación trigonométrica
Y entonces, al final, a la solución general de esta ecuación trigonométrica, vamos a despejar para la variable, o en este caso, el ángulo original. Hacia eso nos dirigimos, ¿ok? Fíjense, en este caso tenemos, este 1 se pasa hacia el otro lado. Entonces, tendríamos positivo 1. Dividimos entre 2 ambos lados y tenemos entonces seno de tal ángulo es igual a positivo 1 sobre 2, ¿ok? Ya nosotros hemos resuelto esta ecuación trigonométrica varias veces en el día de hoy. Observen que ya nosotros sabemos que esta ecuación tiene las siguientes soluciones y tenemos la recta de y es igual a positivo 1/2, por lo tanto aquí hay un punto, aquí hay un punto, ¿verdad? Y sabemos que este ángulo, este primer ángulo es igual a pi sexto y este segundo ángulo es igual a ¿qué? Vamos a ver, es igual a 5 pi sextos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Esas son las soluciones que encontramos en una vuelta del círculo unitario, pero nosotros sabemos, disculpen, debo de utilizar el otro símbolo. Vamos a utilizar el otro símbolo. Aquí vamos a decir que esto es así y que esto es así, ¿ok? Entonces, lo que nosotros sabemos es que si nosotros estamos aquí y damos una vuelta completa, una revolución completa, ya sea en contra de las manecillas de reloj o a favor de las manecillas de reloj, vamos a encontrar otra solución. Lo mismo sucede con este punto, ¿verdad que sí? Por lo tanto, la solución general de esta ecuación es la siguiente. ¿Ok? Viene siendo, fíjense que estoy utilizando este ángulo, esto es igual, vamos a escribirlo más acá, esto es igual, ¿verdad? ¿A qué? Por ejemplo, vamos a utilizar pi sexto como nuestro ángulo base, el otro es 5 pi sextos, pero luego vamos a sumarle k número de vueltas, ¿verdad? Puede ser en ambas orientaciones y aquí también k número de vueltas. Por lo tanto, sabemos que k es un entero. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que ya tenemos la solución general de esta ecuación, pero nosotros no queríamos resolver esa ecuación, la tarea era resolver esta ecuación con esta variable. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es utilizar ¿qué? Esta definición, o sea, este ángulo viene siendo 3 por el ángulo original, ¿ok? Entonces, aquí simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es dividir por 3 este ángulo, este nuevo ángulo que nosotros colocamos, ¿verdad? O definimos. Si yo divido entre 3, entonces la solución general de la ecuación original viene siendo, por ejemplo, viene siendo ahora, por ejemplo, 6 pi sexto dividido entre 3 sería entonces pi, ese 3 se multiplica por el 6 y sería pi sobre 18, ¿verdad? Ahora, 2k pi dividido entre 3 es eso mismo, ¿verdad? ¿Ok? Fíjense acá, 5 pi 6 dividido entre 3 sería entonces 5 pi sobre 18 más lo mismo. ¿Ok? Sabemos que aquí k es un entero, cualquier entero, ¿verdad? Y esta entonces es la solución de esta ecuación, que es la que nosotros queríamos resolver, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes. Luego pueden leer el libro o ver el video nuevamente para que entonces entiendan, ¿verdad? Un poco mejor este asunto de estas ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Bueno, esa es la ventaja de tener la grabación, ¿verdad?
Bueno, copien el ejercicio, entonces vamos a pasar a la última ecuación trigonométrica. Fíjense del siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 3. Acá tenemos tangente del ángulo sobre 2 menos. Vamos a ver cómo nosotros resolvemos esa ecuación que ustedes sugieren. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, observen que aquí tenemos esta expresión. ¿Qué les parece a ustedes si nosotros definimos, por ejemplo, un nuevo ángulo como el ángulo original dividido 2? ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí entonces tendríamos raíz cuadrada de 3 multiplicado por tangente. Todo esto ahora es el ángulo nuevo, ¿verdad? Vamos a escribirlo así. Menos 1. Todo esto es igual a 0. Y ahora vamos a despejar para esa función trigonométrica. En este caso tendríamos raíz cuadrada de 3, tangente del ángulo es igual a positivo 1, ¿verdad? Lo que le sigue es dividir ambos lados por la raíz cuadrada de 3, por lo tanto tendríamos algo así, positivo 1, raíz cuadrada ¿de qué? De 3, ¿verdad? Bueno, en este caso no nos conviene racionalizar. Le voy a explicar por qué. Observen que en este caso nosotros podríamos tener los siguientes escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podríamos tener que esto es igual a decir positivo o negativo, un medio, todo dividido, por ejemplo, positivo o negativo, raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Ok? Si ambos son positivos, un medio raíz cuadrada de 3 sobre 2, entonces obtenemos esto, porque los dos se cancelan. Si ambos son negativos, también los dos se cancelan. División, signos iguales, es positivo, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que este numerador, si estamos comparándolo con la tangente, sería igual a ¿qué? Al seno de ese ángulo. Y este valor sería igual al coseno de ese ángulo, ¿verdad? Ahora, vamos al círculo unitario. Observen, en el círculo unitario, nosotros queremos saber cuál sería el ángulo en la cual la coordenada de x es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 y la de y es igual a un medio, ¿verdad? Fíjense, ese sería el siguiente. ¿Dónde es que el seno es igual a un medio? Bueno, pues sería aquí, por ejemplo, en este punto, tenemos que esta coordenada es que es, por ejemplo, positivo raíz cuadrada de 3 sobre 2 y acá positivo un medio. Fíjense que esa sería considerando que los positivos, ¿verdad? Que ambas sean positivas. Ahora, nos falta que ambas sean negativas. Bueno, que ambas sean negativas tendría que ser la siguiente, observen. Sería esta de aquí. En este caso, nosotros tenemos que esto es negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2 y negativo un medio. ¿Ok? ¿Cuáles son los ángulos? Bueno, este ángulo viene siendo, por ejemplo, disculpen, voy a escribir el símbolo nuevo. Este es, el primero es pi sexto. Este otro ángulo viene siendo ¿qué? 7 pi sextos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Si nosotros estamos localizados aquí en pi sexto y nos movemos, que pi sexto es una solución, ¿verdad? De la ecuación. Si nos movemos en contra
de las manecillas del reloj media vuelta, llegamos a otra solución. Si nos movemos a favor de las manecillas del reloj, desde pi sexto, llegamos a otra solución. ¿Ok? Por lo tanto, nos basta con ilustrar que o considerar este ángulo, ¿verdad? Ahora nosotros podemos decir que la solución general en este caso, para este ángulo, ¿verdad? Para este ángulo es igual a ¿qué? Bueno, tenemos solamente una solución. Por lo tanto, sería, por ejemplo, en este caso, pi sexto más media vuelta. Pero, ¿cuántas media vueltas? Bueno, media vuelta hacia cualquier dirección y cuantas media vueltas ustedes quieran. ¿Ok? Por lo tanto, aquí decimos que k es un entero. Donde k es un entero. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué nosotros sabemos? Que este ángulo es igual a ¿qué? Al ángulo original sobre 2. A nosotros nos interesa encontrar ¿qué? El ángulo original. ¿Cómo nosotros encontramos el ángulo original? Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, que el ángulo original es 2 veces este ángulo nuevo. Pues por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2 cada uno de estos términos y listo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tendríamos solución general de esta ecuación. ¿Ok? Fíjense que esta es la solución general de qué ecuación, de esta, ¿ok? Con este ángulo. Ahora queremos la original. Del original nosotros sabemos que es el ángulo original multiplicado por 2, disculpen, el ángulo original es igual a ¿qué? A 2 veces el ángulo nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que multiplicar pi sexto por 2 y k pi, ¿verdad? Por 2. O sea que esto es igual a qué? A, por ejemplo, aquí se simplifica a qué? A pi tercio más 2k por pi, donde decimos que k es un entero, ¿verdad? Y esta es la solución general de esa ecuación. ¿Ok? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? ¿Listo? Bueno, excelente. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de la lección. Muchas gracias por atender.